Saludos y sed muy bienvenidos a Buena Estrella FM. ¡Comenzamos! Cuaderno de bitácora. Hola y sed muy bienvenidos. Hoy os traigo una saga de videojuegos que realmente me apasiona. Se trata de la saga Brothers in Arms, desarrollada por Gearbox, una compañía que nos ha traído juegos de tal renombre como por ejemplo son los Borderlands, que a mí también personalmente me encantan, y distribuida por Ubisoft. Esta saga comenzó sus andaduras en el año 2005 con el videojuego Brothers in Arms Road to Hill 30, continuando con su secuela Earning Blood, también muy recomendable, y por último con Brothers in Arms Hell's Highway. En todo caso, voy a comentaros un poquito de qué trata toda esta saga. En ella nos ponemos en la piel de un escuadrón de paracaidistas durante el desembarco de Normandía y los días posteriores, un momento histórico sin duda apasionante donde los aliados echaron toda la carne en el asador, con miles y miles de paracaidistas cayendo desde el cielo a suelo francés y con un montón de unidades desplegadas también desde el mar. Y por supuesto con un apoyo aéreo sin precedentes, realmente espectacular. Pues bien, el videojuego nos pone en esta situación, concretamente en el primero en la piel del sargento Matt Baker, y juega con dos elementos principales. Por un lado, el elemento shooter que tiene el juego, es un juego en el que vas a disparar mucho, pero también el elemento táctico, puesto que como sargento tienes que liderar a tus hombres hacia la victoria, pero no de cualquier manera, sino que tienes que gestionar bien cuáles son los puntos fuertes de cada unidad, cuál es más conveniente que te haga un fuego de cobertura, cuál es más conveniente que vaya al asalto contra los alemanes, y en definitiva, un componente que sin duda es el más destacable de esta saga y que la diferencia de otras como podría ser por ejemplo Call of Duty. Y es más, la historia también refuerza lo que supone comandar a estos hombres, y no solamente comandarlos de cualquier manera, como he dicho, sino cuidar de ellos, preocuparte de que no salgan heridos, de que no los maten, y de, en definitiva, crear un lazo con ellos. Hay que decir que sí que es verdad que rejugando la saga te das cuenta de que aunque hay un esfuerzo a nivel argumental por crear lazos con los compañeros, pues yo que sé, hay momentos en los cuales hay bromas, en los cuales hay charletas, pero sí que es verdad que no alcanza la profundidad quizá que se esperaría. Realmente este juego se basa muchísimo y se nota, tampoco lo esconde, incluso utilizando títulos de los capítulos con la misma tipografía que Hermanos de Sangre, la serie de televisión, también muy recomendable. Pero no alcanza ese nivel de implicación emocional y realmente pues muchos de los miembros de tu escuadrón pues van a morir y no te va a suponer un impacto porque ni siquiera sabías cómo se llamaban. Sin embargo, otros, especialmente los jefes, digamos, de unidades de asalto y de la unidad de fuego pesado, pues sí que vas a encariñarte más con ellos, sobre todo porque les mentas cada vez que mandas una orden, y porque también pues tienen un mayor peso que otros personajes de carácter más secundario. Además, el juego también tiene una serie de monólogos internos del sargento Baker en el primer juego que me parecen muy interesantes y de lo más potente, porque antes de iniciar cada capítulo del juego el sargento reflexiona sobre su situación, sobre qué supone la guerra, sobre qué supone el tener unos hermanos que tú no has escogido, pero a los que estás más unido que cualquier hermano biológico por situaciones límite que te han llevado a quererlos realmente como si fueran de tu familia. Y sobre todo por la responsabilidad que tienes sobre la vida de esos hombres. Y realmente en muchos momentos del juego te llegas a sentir así. Al final muchas veces me he visto repitiendo misiones para intentar que no matasen a mis hombres, para intentar salvarles, y muchas veces el juego te lo pone muy difícil, sobre todo en la dificultad, ya digamos, las dificultades más altas, en difícil y en realista, en las que realmente es muy complicado pasarte ninguna misión sin que muera alguien.
El problema es que el juego, a pesar de que esto lo pone bastante crudo y de que las muertes se producen de forma brutal, con unos gráficos para su época bastante realistas y sin esconder ningún tipo de violencia, la violencia es bastante explícita y refuerza esa sensación de brutalidad de la guerra, pues realmente no te llega a un punto que no te hace preocuparte tanto porque tu escuadrón va a estar reviviendo cada 2×3 y de hecho el juego es consciente de que puede resultar frustrante su dificultad y a veces te va a preguntar si quieres pues retomar la misión pero con todo tu escuadrón curado y revivido, lo cual pues te saca un poquito de la experiencia, pero entiendo por qué lo hicieron, porque realmente a veces se puede poner la cosa muy complicada. En todo caso, a nivel de jugabilidad, tenemos este componente táctico para el cual cuentas con una cámara subjetiva que te permite ver a tus unidades y también a las enemigas y ver cómo puedes rodearles, cómo puedes salirles por el flanco, dónde colocar mejor a tus unidades y dónde colocarte sobre todo tú, porque donde tú te colocas es muy importante en este juego, dado que tú puedes dar una orden a lo mejor parapetado desde un sitio, pero no puedes dar otra que querrías dar porque no estás en la posición adecuada. Tienes que desplazarte, exponerte, exponer a tus hombres, saber cuándo estará cubierto, saber cuándo no y gestionar muy bien los recursos. También cabe decir que tu personaje puede disparar, es como un shooter normal en ese sentido también, pero sí que es verdad que está un poquito más limitado que en otros shooters de este corte, sobre todo si lo comparamos con Call of Duty, pues la variedad de armas es ciertamente escasa. Si bien las armas se nota su potencia, con muchas es muy difícil disparar, yo no sé si tampoco es porque ha pasado ya un tiempo y no estaba muy pulido, pero es verdad que las armas se mueven mucho, cuando te disparan, pues digamos, si estabas apuntando, pues dejas de apuntar o te alteras, y eso refuerza una sensación de realismo y realmente te hace estar muy metido en el juego, sobre todo en muchos momentos, ¿no? de pura jugabilidad, más que a nivel argumental. Hay momentos en los que te sientes realmente en Normandía, realmente en las calles de pequeños pueblos franceses, defendiendo cada rincón, defendiendo cada tienda, cada almacén, en fin, es una maravilla esos momentos. Además, hay momentos, digamos, que a través del gameplay también nos cuentan historia, como por ejemplo pues el hecho de matar a una determinada unidad enemiga de una forma u otra, de buscar el punto débil de los tanques alemanes. No todos los tanques son iguales, no todas las unidades alemanas son iguales. Las unidades alemanas centraban sobre todo su poder ofensivo y defensivo en las famosas MG-42, las ametralladoras brutales alemanas. Entonces tú no puedes cargar contra ellas de cualquier manera, es decir, tienes que llevar una mínima planificación para salir airoso de las misiones. Además, pues hay también personajes que tienen un mayor trasfondo, como por ejemplo sería Leggett, que es un soldado que básicamente es el que establece las comunicaciones por radio y que te pone pues quizá en la piel de ese soldado que no está hecho para la guerra, un soldado que lleva unas gafas así como de un corte más bien intelectual, alguien que te esperarías encontrar en una biblioteca pero no en el campo de batalla. Y eso también lo trata bastante bien, quizá no profundiza mucho, pero sí que te deja caer cómo la guerra puede destrozar a las personas y cómo las decisiones que la gente toma en estos conflictos pues quizá desde fuera no se vean como moralmente correctas, pero cuando estás asustado y cuando todo se está yendo al carajo, pues quizá puedas empatizar un poco más con estos personajes en principio cobardes, pero que también tienen sus momentos. En definitiva, yo es una saga de videojuegos que recomiendo totalmente. El segundo videojuego también no hace sino aumentar esta línea de compañerismo, de táctica. Los escenarios están muy bien diseñados, tanto en los tres juegos diría, pero sobre todo en el primero y en el segundo, con mapas no muy grandes, pero que están exprimidos al máximo. Cada rincón es una auténtica carnicería y un auténtico reto. Y también, pues eso, en el segundo y el tercero se añadieron más variedad de armas que hacía falta, la verdad. Y se añadía también más variedad de objetivos y más variedad de personajes. Además, este juego cabe decir que tiene una documentación histórica brutal. Durante el juego muchas de las recompensas van a ser enterarte de, por ejemplo, cómo era el fusil regular alemán, cómo funcionaba, alguien narrándote cómo han recreado las ciudades de Normandía en el videojuego, fotos reales antes y después de la guerra,
En fin, cosas que te hacen realmente sentir que las misiones que acabas de realizar pues tuvieron un peso histórico y de hecho muchas de ellas están basadas en acontecimientos históricos, así como los personajes, por lo cual sientes que realmente estás metido en esa situación. Y es muy interesante aprender también pues de cómo funciona un tanque alemán y por qué su debilidad era esta y no otra, cómo el equipamiento que llevaban los paracaidistas estadounidenses, cómo se organizaban, informes de batalla también reales, por ejemplo la colina 30, ¿no? Del videojuego, del primer videojuego, pues cómo se produjo ese acontecimiento, cómo acudieron los tanques a rescatarlos, en fin, tienes todo documentado y si quieres expandir más eso, pues la verdad es que está genial. Y otro apartado que sin duda destaca en el juego es el del sonido, no solo el de las armas, que es brutal. Cada arma tiene su propio sonido, está perfectamente recreado. Realmente sientes el peso de cada arma y el impacto que tiene. El impacto de los proyectiles de los tanques, de la MG42, que es desquiciante. Estás detrás de un parapeto y no paras de oír la puñetera ametralladora y dices, por favor, vamos a cargarnos ese bicho, pero ya. De hecho, te desquicias tanto que a veces mandas a tus hombres a la muerte solamente esperando que por favor destruyan la ametralladora y se acabe. O los morteros, lo mismo. Un mortero constantemente sobre ti, cayendo sobre ti proyectiles con un sonido hiperrealista, diría. Incluso creo que los parámetros que vienen configurados de base del juego están un poco subidos para que sientas esa sensación, como caen las granadas, los pitidos en tus oídos. Todo eso contribuye a una inmersión que pocas veces he vivido en un videojuego. También sonidos de carácter un poquito así más intimistas, como el sonido de la lluvia cayendo en tu casco en los campos de Normandía, que realmente, no sé, a mí en mi caso me ha flipado volviendo a jugar el juego. Momentos más de calma que, no sé, paras a respirar 5 segundos antes de que todo vuelva a convertirse en un puñetero infierno y que realmente, pues, no sé, los guardo como un tesoro. Y también la música es bastante chula, es una música, a ver, no nos engañemos, de carácter militar, cumplidora, pero sí que yo destacaría, por ejemplo, el tema principal del segundo videojuego, del Earn in Blood, que es brutal, no sé, le da una epicidad, y refuerza ese componente emocional de hermandad que realmente pues a mí me marcó y hoy sigo escuchando y me emociona. También hay aspectos malos del juego. Se nota que la jugabilidad pues no es tan fluida, por ejemplo, sobre todo en el componente shooter, no es tan fluida como en otras sagas. Call of Duty en esto pues destaca mucho más. Hay quizá momentos en los que puede frustrarte el componente táctico, ¿no? Dar órdenes a tus soldados que a veces pues se las toman como les da la gana, les mandas estar detrás de una cobertura y en vez de estar detrás se ponen delante, les mandas disparar al enemigo y se ponen en mitad del campo de batalla y los fusilan. Y en ese sentido, pues bueno, la inteligencia artificial, o mejor dicho, la forma en que interpretan tus órdenes tus soldados, pues a veces puede ser un poco aleatoria, aunque en general funciona bien. El problema es que te puede fastidiar una misión después de haberte comido la cabeza 20 veces para intentar reventar al enemigo y puede frustrar bastante. Además, sí que la inteligencia artificial de los enemigos, en este caso de los alemanes, la considero muy buena. Siempre buscan las coberturas, siempre que los flanqueas en general se defienden, no se comen las balas como si fueran imbéciles, y eso pues es muy de agradecer. Así como en Call of Duty te cargas a los alemanes como si fueran mantequilla, pues aquí realmente cada vida que quitas cuesta y cada vida que quitas cuenta, y eso también pues se refuerza. Lo que sí que es verdad es que no se quita el San Benito de típico videojuego americano y refleja a unos alemanes que en general pues o no tienen cero personalidad o ninguna. Aunque sí que es verdad que volviendo a jugar esta saga te das cuenta un poquito de las conversaciones entre ellos y subtitulas el alemán o entiendes un poco, pues bueno, puedes escuchar frases o momentos curiosos y que humanizan un poquito más a los alemanes, pero no se caracteriza precisamente por ello. En definitiva, y en cualquier caso, os recomiendo muchísimo esta saga a los que os gusten los juegos en plan shooter, pero que busquéis algo diferente. Hay aspectos en los que ha envejecido un poquito peor, pero si os pasáis 3 o 4 horas de juego ya no os va a importar, os lo aseguro, os vais acostumbrando.
y realmente cuando lleguéis a la última entrega incluso echaréis de menos algunas cosas más toscas de las primeras, porque a mí eso me pasó. Yo jugué al tercero, que ya salió para PlayStation 3 y ya salió, pues, no sé si fue en 2008 o así, 2010. Bueno, fue uno de los primeros juegos de PlayStation 3 y Xbox, uno de los primeritos. Y bueno, se nota que quisieron ser más amables con algunas cosas, pero a cambio se sacrificó un poco también ese componente táctico tan crudo. En fin, yo es una saga a la que le tengo muchísimo cariño, la jugué antes de cualquier otro Call of Duty y también puede ser que eso me haya influenciado, no os digo que no, pero realmente si buscas una experiencia más hardcore y de lo que supondría dirigir un escuadrón en Normandía, creo que no vas a encontrar nada parecido ni nada a este nivel. Así que, bueno, espero que quizá algún día Gearbox, Ubisoft o no sé quién pueda, por favor, retomar esta saga, porque realmente es única en el género shooter. Las propuestas que tenía a mí me parece que eran muy sólidas y hoy en día, pues obviamente todas esas carencias que os he nombrado, como quizá el componente obviamente gráfico, el componente de jugabilidad, pues se podría pulir mucho más y hacer mucho mejor. En fin, espero que todo este análisis os haya picado un poquito la curiosidad, ¿no? Y le deis una oportunidad, porque realmente os va a dar muchas buenas horas de juego. Es muy rejugable en el sentido de que te puedes marcar un montón de retos, de intentar hacer las cosas de forma distinta, de intentar salvar a más gente de tu pelotón, de intentar matar alemanes de esta o aquella manera. En fin, además está muy baratito. Así que nada, con este análisis me despido y nos vemos en el próximo programa.